Buenas, mi nombre es Elvin Reyes y en este video vamos a hablar de racionalización de denominadores. Racionalización de denominadores. Cuando el denominador de una fracción está formado por un monomio o binomio de radicales, se hacen las transformaciones necesarias para que dichos radicales desaparezcan. A este proceso le llamamos racionalización de denominadores. Este proceso se realiza cuando el denominador está formado por un monomio o binomio con radicales y sea necesario eliminarlos. Vamos a ver dos tipos de racionalización. Racionalización con denominador monomio. Ese va a ser nuestro primer caso. Un radical se elimina cuando todos los factores que forman parte del subradical están elevados al mismo número que el índice o a un múltiplo de este. Si una fracción se multiplica y divide por la misma cantidad, la expresión no se altera. Vamos a ver con ejemplos para ver de qué se trata esto de racionalización. Entonces, vamos a mantener y vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a tener en mente lo siguiente. En el caso de que el radical sea un monomio, ¿verdad? Y está en la parte como denominador de una fracción, vamos a ver aquí lo que dice. En cada caso, multiplicaremos el número y el denominador de la fracción dada por una raíz del mismo índice que la del denominador, y cuya parte subradical está formada por los mismos factores que los que forman la parte subradical del denominador, pero elevados a exponentes que sumados con los que ya tienen de números iguales o múltiplos del índice. Evidentemente que de repente es muy exigente tratar de ver la aplicación de este concepto, ¿de acuerdo? Con solamente leer el enunciado, ¿de acuerdo? Vamos a un ejemplo, a ver. Entonces, aquí tenemos una expresión que tiene que es una fracción, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y que en su parte inferior está formada por un monomio, ¿no? ¿De acuerdo? Un monomio que tiene incluida una raíz cúbica, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser nuestro primer caso y significa que dice que, entonces vamos ahora a ver, teniendo ya puesto aquí el ejercicio, podemos interpretar un poco más de qué se trata. En cada caso multiplicaremos el numerador y el denominador de la fracción dada por una raíz del mismo índice, o sea que tendremos que multiplicar esta fracción por una raíz cúbica, bueno, que la del denominador, y cuya parte subradical esté formada por los mismos factores, o sea, por estos mismos factores, ¿de acuerdo? Que los que forman la parte subradical, subradical del denominador, pero elevados a exponentes que sumados con los que ya tienen den números iguales o múltiplos del índice. Bueno, vamos a ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mismo ejercicio, simplemente es exactamente el mismo ejercicio, y lo tenemos multiplicando y dividiendo por una raíz cúbica, ¿sí? Porque la raíz es cúbica, y eso es lo que nos dice aquí el método, ¿verdad? Ahora fíjense que tiene el elemento 2, pero está elevado a la 2. ¿Por qué? Porque aquí 2 está a la 1 y con 2 a la 2 sería 2 al cubo. ¿De acuerdo? Que es lo que el complemento que le falta para llegar al índice de la raíz. En el caso de la a que está al cuadrado simplemente aparece como a, para que a con a cuadrado pues sea a al cubo y llegar al índice de la raíz. Y la b estaba a la 1, originalmente aparece b al cuadrado para que llegue a ser el índice de la raíz. ¿Ok? Entonces, fíjense que los dos radicales son exactamente iguales, lo que cual quiere decir que si yo tengo una fracción que tiene igual numerador que denominador, esa fracción simplemente es 1. Porque si esto fuese, por ejemplo, 4 entre 4 sería 1, lo cual quiere decir que yo mantengo la consistencia de mi ejercicio original, puesto que simplemente lo estoy multiplicando por 1. Sin embargo, voy a usar estos elementos como un artificio de cálculo, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos multiplicar radicales de igual índice. En la parte superior se observa que tenemos ahora 4a, ¿de que multiplica la raíz cúbica de 2 al cuadrado ab cuadrado. Pero en la parte inferior tenemos entonces indicado primeramente que tenemos la multiplicación de dos radicales de igual índice. ¿De acuerdo? Para los que no se acuerdan, para multiplicar radicales de igual índice, se coloca un radical del mismo índice y las partes de sus radicales quedan multiplicándose. De todas maneras,
en el canal o en el aula o en aulas cursos, tienen videos que explican cómo se multiplican radicales de igual y de diferente índice en operaciones con irracionales. ¿Ok? Entonces, si continuamos, aquí está, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos una raíz cúbica por una sola raíz cúbica y las partes subradicales quedaron multiplicándose. Aquí aplicamos a los criterios de multiplicación de potencias de igual base, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos todos estos elementos se están multiplicando. Y entonces tendríamos 2 a la 1 con 2 al cuadrado, a la 1, b a la 1, ¿verdad? Porque cuando el elemento no tiene puesto el exponente, se supone que es 1. Y esto por multiplicación de potencias de igual base, y tenemos 2 a la 1 con 2 a la 2 sería este a la 2 con este a la 1 sería este, y este b a la 1 con b a la 2 sería este. Eso nos daría entonces 2 al cubo, al cubo, al cubo. O sea que si volvemos a replantear el ejercicio, lo que se vería sería lo siguiente. Ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la parte del numerador sigue siendo exactamente igual. Ahora la parte del denominador, entonces ya tenemos que dentro de la raíz cúbica tenemos todos los factores elevados al mismo índice de la raíz. Lo cual por efecto de extracción de la raíz, todos los elementos salen, porque 3 entre 3 a 1, ¿de acuerdo? Y el residuo sería 0. Por lo tanto sale un 2 y no queda ningún 2. Como también está el cubo, pasa lo mismo. 3 entre 3 a 1 y queda residuo 0. Entonces sale una A y no queda ninguna A, y lo mismo pasa con la B. Entonces ahí está, ¿verdad? Se hace muestra con la A para que se vea cuántas A salen y cuántas quedan. Acuérdense que este es el método para extraer elementos de un radical. ¿Ok? Y entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Ok? Ya desapareció la raíz, con lo cual hemos cumplido con el, con la expectativa del método de racionalización, que es eliminar la raíz del denominador, ¿verdad? ¿Ok? Ya lo que nos queda es simplemente exploración de álgebra aquí, donde aquí tenemos 3 por 2, 6, tenemos b con b que sería b cuadrado, y entonces esta A se puede ir con esta A, y entonces ahí tenemos, vamos a ver, ahí está, ¿verdad? 2 tercios, ¿de acuerdo? De b al cuadrado, porque b a la 1 con b a la 1 sería b al cuadrado, y tenemos la raíz cúbica de 4 al cuadrado, pero lo tenemos en el numerador. Con lo cual hemos cumplido con el criterio, ¿de acuerdo? Que dice aquí que mantengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Para cuando tengamos radicales que tienen forma de monomios en la parte inferior de la fracción. Vamos con otro ejemplo. Entonces, este caso es muy particular en el sentido de que también tenemos un monomio en la parte inferior. Digamos los que tenemos monomio porque lo estamos viendo en forma completa, ¿verdad? Este signo más, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que si aquí tenemos dos elementos, ¿de acuerdo? Pero están insertos en una misma raíz cúbica, por lo tanto lo vemos como un todo. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo debería ver este A más B como simplemente un solo elemento, como si fuese simplemente un solo elemento. Bueno, que lo podría llamar Z, pero que en verdad se llama A más B. Ok, quiere decir que si sigo este criterio que está aquí, sería mucho mejor que yo pudiera ver el A más B como si lo hubiera entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, o sea, tengo un A más B que está elevado a la 1. Entonces, el criterio nos dice, primero copiamos exactamente el mismo ejercicio y luego vamos a multiplicar y dividir la fracción por una raíz del mismo índice y vamos a complementar el elemento interno para que alcance al índice de la raíz. Ya que A más B está a la 1, ¿verdad? Simplemente le faltaría a la 2 para que 2 más 1 serían 3. Fíjense que no tomo en forma separada a y a B, puesto que lo tengo que ver en conjunto, porque ellos forman parte de un solo elemento, de un solo monomio, ¿de acuerdo? Que está en la parte inferior de la raíz. Eso es muy importante. Ya con esta situación, ¿verdad? Tenemos entonces arriba a más b, que multiplica la raíz cúbica de a más b al cuadrado, y tenemos aquí la multiplicación de dos radicales del mismo índice, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está más evidente la multiplicación de los dos radicales del mismo índice, ¿verdad? Y entonces fíjense, tenemos el a más b y tenemos el a más b al cuadrado, con lo cual sería que se coloca el mismo radical del mismo índice, pero uno solo,
¿de acuerdo? Y la parte de sus radicales quedan multiplicándose. Esto se vería de esta forma, ¿ok? Ya con esto tenemos a más b a la 1 con a más b al cuadrado, que sería a más b al cubo, ¿verdad? Allí está, ¿verdad? ¿Ah? Lo cual dice que si nosotros estamos interpretando esto como un solo elemento, ¿de acuerdo? Digo 3 entre 3 a 1 y puede salir un a más b completamente de la raíz sin que quede ningún a más b internamente. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿verdad? Está el a que estaba afuera y está el a más b que salió de la raíz y ya la raíz no está, ¿verdad? Como estos elementos se encuentran en operaciones de multiplicación y división y este elemento es un todo, lo puedo simplificar con este elemento, ¿verdad? Ahí está su simplificación, ¿verdad? Entonces ya el resultado sería simplemente la raíz cúbica de a más b al cuadrado sobre a. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos dos ejercicios, ¿verdad? Y son del mismo tipo, ¿verdad? En la parte inferior de la raíz es un monomio, ¿verdad? Es un monomio. ¿De acuerdo? Que en este caso es un radical que es raíz cúbica. En este caso tenemos un radical que es raíz cúbica, pero que a su vez tiene una raíz cuadrada interna. Tomemos nuestro primer ejercicio. Ok, entonces damos lo siguiente. En estos casos, siempre vamos a tomar en cuenta que vamos a ver como un todo la parte subradical. O sea, no vamos a verlo como a cuadrado más b cuadrado, sino como si fuese un paréntesis que tiene un término que se llama a cuadrado más b cuadrado. O sea, tengo un término a cuadrado más b cuadrado que está elevado a la 1. ¿Ok? Entonces, primero copio el ejercicio y lo multiplico y lo divido por una raíz cúbica, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Ahí está multiplicado por una raíz cúbica. Y la parte interna, que es esta, que está a la 1, veo cuánto le falta para que llegue hacia el cubo. Si está a la 1, le falta entonces potencia de 2. ¿Ok? Entonces ahí están los elementos, ¿verdad? Fíjense que se sigue colocando exactamente la misma raíz como numerador y como denominador, indicando que simplemente estoy multiplicando la expresión original por 1. ¿Ok? Entonces, ya efectuando esto, aquí tenemos entonces, este, bueno, digamos que simplemente pusimos más de cerca la multiplicación que se está efectuando en el numerador y la multiplicación de los dos radicales iguales que están en el denominador. Eso va a llevar a un solo radical en el denominador, donde las partes de sus radicales se quedan multiplicándose. Entonces, como tengo a cuadrado más b a cuadrado como un todo, ¿de acuerdo? Y lo tengo a la 1 y lo tengo a la 2, entonces porque lo tengo verdaderamente a la 3. Por multiplicación de potencia de la base. Se copia la misma base y se suman los exponentes 1 más 2. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Esto nos da entonces la seguridad de que el elemento va a ser extraído completamente de la raíz y no va a quedar ninguna raíz. ¿Ok? Entonces allí está. En este caso, aunque aquí hay a cuadrado, aquí hay a cuadrado, no lo puedo simplificar porque este signo de suma no me lo permite. ¿Ok? La única manera que yo pudiera simplificar esto es que aquí en la parte superior hubiera a cuadrado más b cuadrado entre paréntesis para poderlo simplificar. Pero como no es el caso, simplemente el ejercicio quedaría hasta esta solución. Vamos con otro. El otro ejercicio, aquí está planteado, ¿verdad? Y entonces vemos que tenemos aquí una fracción una fracción que está hecha, está compuesta de radical en la parte de arriba y radicales de radical en la parte de abajo, pero con un elemento que está intermedio entre estos dos radicales. Lo primero que vamos a hacer es customizar, pues, o sea, reordenar el ejercicio antes de empezar nuestro proceso de racionalización. Entonces, aquí está. Radical de radical sería el índice por el índice, como el índice es 2, 2 por 2 es 4, a cuadrado b al cubo. Y aquí este elemento a lo voy a introducir dentro de esta radical. Acuérdense que para introducir un elemento en un radical, él entra elevado al índice radical. O sea, se vería algo así. Este elemento acaba de entrar como a cuadrado y este que está aquí es el AB que ya estaba allí, ¿verdad? O sea, este elemento entró como a cuadrado y ahí está la B que ya estaba allí. Y ahora sí me quedó radical de radical. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cosa que aquí está radical de radical, pero aquí no está radical de radical hasta que este elemento no entre dentro de este radical. Como ya entró, ahora sí tengo radical de radical. 3 por 2 son 6. Quiere decir ahora que
tengo este elemento, aquí simplemente el paso que se hizo fue multiplicar estas dos potencias de igual base, es decir, que tengo al cubo, y ahora en este momento sí vamos a hacer la radical de radical. Entonces ahí tenemos, ¿ok? Entonces, como nuestro proceso es de racionalización, nos interesa es este, que desaparezca la raíz cúbica en la raíz sexta en la parte inferior de radical. Entonces, ahí tenemos nuestros ejercicios y lo vamos a multiplicar y dividir por una raíz sexta. Y vamos a ver los complementos que le faltan a los elementos subradicales para llegar al índice de la raíz, ¿verdad? Como esto es al cubo, simplemente le faltará al cubo para que sea 3 y 3 son 6, ¿de acuerdo? Y llegar al índice de la raíz. Como esto es b a la 1, le falta b a la 5. Entonces, ahí está. Lo mismo que lo coloco como numerador, lo coloco en el numerador. Entonces, pero ahora aquí ya tengo en la parte superior, tengo multiplicación de radicales de diferentes índices. ¿De acuerdo? Mientras que en la parte inferior tengo multiplicación de radicales de igual índice. Entonces, aquí está. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya sabemos que los radicales de igual índice es un solo radical del mismo índice donde las partes subradicales se multiplican. Y en la parte superior, multiplicación de radicales de diferentes índices. Se saca el mínimo con un múltiplo de 6 y 4, que es 12, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo vamos a hacer esto. ¿Verdad? Aquí está primeramente la parte inferior resuelta en un solo radical y con las partes subradicales multiplicándose. Y en el siguiente paso, aquí vemos lo siguiente, bueno, que estamos en la multiplicación de potencias de igual base, ¿de acuerdo? Se está indicando aquí lo que está pasando a la 3 con a la 3 y de b a la 1 con b a la 5, ¿verdad? Entonces ahí está, que diría a la 6 con b a la 6. O sea, estamos seguros que en la parte de abajo nos está quedando la raíz esta de a la 6 b a la 6. ¿Ok? Ok, ya está, sale la operación es de extraer de la raíz para que dar un crédito de que ambos elementos salen de la raíz y no queda ninguna raíz en la parte inferior. ¿Okay? Ahora, en la parte superior, venimos y decimos que vamos a tener el mínimo común múltiplo que sería 12. Decimos 12 entre 4 a 3 y la parte subradical de esta raíz queda toda elevada a la 3. Y digo 12 entre 6 a 2 y la parte subradical de esta raíz queda elevada a 2. Ahora tengo dos radicales del mismo índice, 12. Y tengo aquí en la parte interna la aplicación de potencias de potencias. ¿Okay? Esto se vería de la siguiente manera, una sola raíz doceava, ¿de acuerdo? Y tengo internamente las partes subradicales que se están multiplicando. En estas operaciones que tenemos que completar, ¿de acuerdo? Porque son potencias de potencia, mientras que en la parte inferior se observa que salió la A, salió la B, ¿de acuerdo? Y no quedó ningún radical. Ya está racionalizado, pero simplemente lo estamos llevando a su expresión más simplificada. ¿Okay? Entonces aquí tenemos 2 por 3 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 2 son 6 y 5 por 2 son 10. Y luego nos queda multiplicación de radicales de igual índice. Entonces allí tenemos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Ok, aquí, bueno, realmente aquí no hubo ningún cambio en este proceso aquí, ¿de acuerdo? Y viene para acá y decimos que simplemente vamos a hacer la multiplicación de potencia de igual base a la 6 con a la 6 que sería 6 más 6, b a la 9 con b a la 10, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos esto, ¿verdad? Lo cual nos dice que ambos elementos tienen posibilidad de ser extraídos de la raíz. A la 12 podría salir, dividiendo 12 entre 12 quedaría 1 y no quedaría ninguna adentro. Ahí está, ¿verdad? Mientras que el b a la 19 sería 19 entre 12, que sería 1, sale 1 y quedan 7. Quiere decir entonces que salió la A y quedó la raíz 12ava de b a la 7. ¿De acuerdo? Y aquí tengo AB. Como tengo AB y todos los elementos se están multiplicando y dividiendo, puedo simplificar el AB con el AB. ¿De acuerdo? Y entonces simplemente nos va a quedar la raíz 12ava de b a la 7 como resultado final de este ejercicio. Sigamos. Ok. Aquí tenemos otros dos ejercicios donde tenemos también en la parte inferior de la raíz un monomio, que en este caso es raíz de 2, y aquí tenemos un monomio, ¿verdad? Pero que está expresado con exponentes fraccionarios. Vamos a ver cómo podemos trabajar esto. Primero, trabajemos el primer ejercicio.
hagamos el tratamiento que hemos hecho para todos, colocamos el ejercicio y lo vamos a multiplicar y dividir por una raíz que sea cuadrada y cuya parte interna sea los elementos que le faltan al factor para completar el índice de la raíz. Si este 2 está a la 1, simplemente le falta 2 y 2. ¿Ok? Quiere decir entonces que tenemos en la parte superior indicada esta multiplicación y en la parte inferior tenemos raíz de 2 por la raíz de 2, que sería simplemente tener lo mismo que la raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la raíz de 2 al cuadrado, que simplemente saldría el 2 y no quedaría ninguno, o simplificas el cuadrado con la raíz, siempre te va a quedar simplemente 2. ¿Verdad? En este caso, hemos multiplicado aquí los radicales en distributiva. Raíz de 2 por raíz de A sería la composición del mismo índice, quedaría la raíz de 2A. Y en este por este nos quedaría la raíz de 2B, como el signo es más, porque más por más da más y más por más. En este momento ya hemos racionalizado, ¿de acuerdo? Y entonces decimos que esa es nuestra respuesta definitiva, ¿ok? Muy bien, vamos con el siguiente, ¿ok? En el siguiente ejercicio está planteado de esta forma, con potencias de exponente fraccionario. Recordemos que podemos cambiar potencias de exponente fraccionario en cualquier momento a su forma de radical, pero vamos a ver primero lo siguiente. Aquí tenemos a la 1/3, a la 1/4, b a la 2/5. ¿Ok? Lo hemos colocado así. Vamos a tratar de primero simplificar un poco nuestro ejercicio para ver cómo podemos aplicar el criterio de racionalización. Entonces, aquí está. Entonces tenemos aquí división de potencias de igual base. Recordemos que se copia la base y se restan los exponentes. Aquí están los exponentes restándose. Se saca su mínimo común múltiplo, que es 12. 12 entre 3 a 4, 4 por 1 a 4. 12 entre 4 a 3, 3 por 1 a 3. 4 menos 3 es 1, un doceavo. Quiere decir que esto termina dando a la 1 doceavo. ¿Ok? Entonces, venimos, ahí está a la 1 doceavo y abajo queda b a la 2 quintos. ¿De acuerdo? Si lo llevamos a su forma de radical, entonces tendríamos bueno, la raíz doceava de a la 1 y aquí tendríamos la raíz quinta de b cuadrado. Ya en este punto lo tenemos preparado para hacer la racionalización, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le falta a 2 para llegar a 5? Le faltaría 3. Vamos a copiar el mismo ejercicio y lo multiplicamos por la raíz quinta y la raíz quinta. A 2 le falta 3 y por eso escogemos que el factor va a estar elevado al cubo. ¿Ok? Fíjense que sigue siendo el mismo factor en el numerador que el denominador, por lo tanto simplemente estamos multiplicando la expresión por 1. Abajo tenemos multiplicación de radicales de igual índice y arriba tenemos multiplicación de radicales de diferentes índices. Esto nos diría que en la parte de abajo tenemos una sola raíz quinta, ¿de acuerdo? En cuyo su radical es b cuadrado por b al cubo. ¿Ok? Mientras que en la parte superior tenemos el mínimo común múltiplo entre 12 y 5, que es 60. 60 entre 12 es a 5, a la 5. 60 entre 5 es a 12 y 12 por 3 serían 36. Entonces esto es lo que nos quedaría, pero ahora tenemos la oportunidad de tener radicales de igual índice en la parte superior. Esto nos llevaría entonces que en la parte inferior, b cuadrado por b al cubo sería b a la 5, con lo cual aseguramos que va a salir completamente la b y no va a quedar ninguna, y habremos racionalizado porque no tendremos raíz en el denominador, mientras que en la parte de arriba tendríamos la raíz 60ava de a la 5 b a la 36, a la 5 b a la 36, y aquí está el b, ¿de acuerdo? Como le comentaba, que sale una b y no queda ninguna, entonces ya hemos racionalizado, ¿ok? Gracias por su atención.